La Plataforma de Infancia, una red de 75 organizaciones, ha lanzado la campaña Almohadilla Será Impensable, con el objetivo de sensibilizar a toda la sociedad sobre la necesidad y también el deber de acabar con la violencia hacia la infancia y la adolescencia. Está ya con nosotros Ricardo Ibarra, que es director de la plataforma. Buenos días, Ricardo. Hola, muy buenos días. Antes de empezar a hablar contigo, hay un vídeo que complementa esta campaña, un vídeo muy interesante, también muy impactante, que me gustaría compartir con los espectadores. Vamos a verlo. ¿Sabéis que hace unos años, si los niños y las niñas no se sabían la lección, muchos profes podían darles una colleja o tirarle de las orejas? ¿En serio? Sí. Y si se portaban mal en casa, muchos niños y niñas recibían un cachete. ¿Verdad? ¿Y os imagináis que os obligan a besar o a abrazar a alguien que no os gusta? Sí. Y ahora imaginaros que sufrís bullying y que los mayores os dicen que eso son solo cosa de niños. Venga, chicos, al recreo. Algún día, todas las formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes nos parecerán impensables. Para que ese día llegue pronto, trabajemos de la mano por el buen trato hacia la infancia. ¿Somos optimistas? ¿Llegará ese día? Esperemos que sí, ¿no? Poco a poco vamos avanzando y vamos reconociendo formas de violencia que ahora, por suerte, ya son cosa del pasado, ¿no? Como esa violencia en las escuelas, como dice el vídeo. Y esperemos que poco a poco nos demos cuenta de otras formas de violencia que a día de hoy pues normalizamos o que no les damos importancia, y que haya ese día, esperemos que más pronto que tarde, en el que los niños y las niñas estén plenamente protegidos en nuestra sociedad. Para los que no hayan escuchado bien, una colleja, decía la profesora, o un tirón de orejas por no saberse la lección. Eso lo hemos sufrido muchos. Ahora es impensable. ¿O sigue ocurriendo? No, el castigo corporal en las escuelas, por suerte, no solamente está prohibido, sino que está muy mal visto, y yo creo que son casos muy excepcionales y residuales los que vemos, ¿no? Pero es algo que fácilmente, si hablamos con nuestros abuelos o con la gente mayor, nos pueden trasladar, como decías, que mucha gente lo ha vivido en primera persona como algo normal y que pasaba todos los días en las aulas, ¿no? Para nosotros es un ejemplo muy claro de algo que socialmente hemos conseguido rechazar y quitar de nuestro día a día, como queremos otras formas, y por eso hablamos de ese será impensable, de otras formas de violencia. Me encanta la sorpresa de los más pequeños, ¿no? Cuando la profesora habla y ellos se quedan como alucinados pensando, ¿pero qué dice esta mujer? ¿No? Están como que no lo entienden. Son, claro, comportamientos, prácticas que ellos no han visto, en principio, entiendo, por ser tan pequeños, jamás. Efectivamente, cuando les trasladamos esto a los niños y las niñas, pues se quedan totalmente sorprendidos, ¿no? Igual que es difícil para ellos imaginar un mundo sin móviles y sin este tipo de aparatos en su día a día, pues también, por suerte, para ellos es imaginable, impensable, ¿no? Que sus profesores o profesoras les pegaran por no saber la lección. Es algo que a día de hoy, por suerte, ya nos parece cosa de hace muchísimos años y casi de un pasado arcaico, ¿no? También en el vídeo habla la profesora de que portarse mal en casa, ya hablamos del ámbito familiar, y recibir, por ejemplo, un cachete, pues era una práctica habitual. ¿Ha desaparecido ya o continúa aplicándose en el ámbito familiar? Pues lamentablemente sigue siendo una práctica que se produce cada vez menos, es cierto, cada vez estamos más concienciados sobre que el cachete no es una forma educativa, que no aporta nada a la educación del niño, sino que tiene muchas consecuencias negativas, ¿no? No solo porque les hace daño, sino porque también afecta a cómo ellos entienden la violencia como un instrumento educativo y la repetirán cuando sean mayores y la sufren ahora de pequeños. Pero lamentablemente muchas veces seguimos mirando para otro lado, la seguimos justificando o le restamos importancia, o parece que es algo que no nos afecta si pasa en otro hogar, ¿no? Es algo que miramos para otro lado porque son cuestiones de la vida familiar o privada de las personas, cuando no es así. Cuando a alguien le pegan, ya sea un niño, una niña u otra persona, deberíamos indignarnos igual que cuando pegan a un adulto, porque es algo que no tiene ningún tipo de sentido. Dar un abrazo y un beso a alguien que no nos gusta, también algo muy habitual y muy normalizado, ¿no? Aquí la opinión del niño o de la niña no ha contado nunca. Bueno, eso lo hemos hecho todos como niños, ¿no? Que de alguna manera nuestros padres, nuestros tíos nos obligaban a besar a personas que, bueno, no nos apetecía. Claro, es una forma de ejemplificar algo que nos parece también que queremos
lanzar esa reflexión a la sociedad, ¿no? Como a veces hacemos a los niños cosas que nosotros como adultos no haríamos, ¿no? Nadie nos obligaría a hacer algo que no queremos. Y creo que lamentablemente lo hacemos constantemente con los niños y las niñas y muchas veces pues puede tener consecuencia en cómo ellos mismos entienden el afecto o el deseo de querer a alguien como algo impuesto, ¿no? Y creemos que es importante que tengamos en cuenta la opinión de los niños y como padres o como madres o como tutores nuestro rol sobre todo es enseñarles a los niños, explicarles por qué tienen que hacer algunas cosas, no simplemente obligarles a hacer cosas en contra de su voluntad, que no siempre es positivo, ¿no? Es un ejemplo muy claro de cuestiones en las que obligamos a los niños a hacer cosas que a los adultos ni siquiera nos plantearíamos que pudiéramos hacer. Y vamos, Ricardo, con lo último que se plantea en ese vídeo que a mí me parece vital. Tengo la sensación, espero equivocarme, de que lamentablemente eso se sigue reproduciendo en los colegios. El acoso escolar, que durante muchos años se ha justificado con es que son cosas de niños. Pero sigue siendo, me parece, un problema muy grave a día de hoy, porque sí que hay control, pero hay niños que siguen sufriendo mucho en los colegios. Sí, en los colegios y fuera del colegio, ¿no? Lamentablemente las redes sociales tienen cosas muy positivas, pero también cosas negativas como que ese acoso va más allá de la escuela y se produce luego también a través de Internet o de manera constante en la vida del niño y de la niña. Es cierto que como sociedad somos más conscientes de que existe ese problema, un problema que, como decías, antes estaba plenamente normalizado y usábamos esa frase que lamentablemente todavía se usa de, bueno, son cosas de niños. No, no son cosas de niños, son cosas que tenemos que abordar, que no debemos mirar para otro lado y que cuando se produce hay que saber atajarlo, atenderlo, proteger a la víctima, pero también explicar a los acusadores o a los abusadores de que ese tipo de comportamientos no son válidos, son comportamientos que tenemos que cancelar como sociedad y, por supuesto, reeducar a esos niños y esas niñas para que no usen la violencia y el acoso como alguna parte normal de su socialización en un centro escolar, ¿no? Y ahí, pues bueno, aunque conocemos cada vez más el problema, todavía nos faltan muchos recursos y herramientas, formación y capacidad para atender adecuadamente ese tipo de formas de violencia, saber detectarlas y saber cómo actuar. Ricardo, cuando hablamos, ya estamos a día de hoy, en la actualidad, en el 2022, cuando hablamos de violencia hacia la infancia, hacia la adolescencia, a día de hoy, para dejar atrás el pasado, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque hay comportamientos que hemos visto que afortunadamente han quedado atrás, pero la violencia sigue estando presente. La violencia está presente en el día a día de muchos niños y niñas, muchas veces porque está muy invisibilizada. Los niños y las niñas muchas veces no saben identificar cuando sufren violencia o no saben cómo denunciarla. Y por tanto, muchas veces esa violencia ni siquiera la conocemos. Las violencias que tenemos, a pesar de que son muy altas en niños y niñas, son una muestra muy pequeña de la violencia real que hay. Y hablamos de muchas formas de violencia, desde las más graves o las que más nos llaman la atención, como el abuso sexual o otro tipo de violencias de índole sexual, pero también desde el maltrato físico, desde el insulto, la degradación del propio niño y la niña, que tiene un impacto muy grave en su salud mental, o lógicamente esa violencia física, ¿no? O esa violencia entre pares o entre iguales que mencionábamos antes, como puede ser el acoso escolar u otro tipo de formas de violencia que puede vivir un niño, lamentablemente, en muchos espacios donde socializa, desde su propia casa, que a veces puede ser un infierno para el propio niño o niña, o desde el centro escolar o donde socializa, como puede ser un espacio deportivo, donde lamentablemente también puede sufrir otro tipo de formas de violencia por parte de las personas que más deberían responsabilizarse del niño o de la niña. Hablabas ahora hace un instante de delitos o de denuncias que tienen que ver con la libertad sexual. Según datos del Ministerio del Interior, son los que tengo, no sé si hay datos más recientes, pertenecen al 2020, se presentaron 35.778 denuncias que tenían como víctima a un niño, a una niña o a un adolescente. Pero atención, porque el dato es espeluznante, de ellas, cerca de 6.000 son denuncias por delitos contra la libertad sexual, la mayoría contra niñas. Estamos ante un problema muy grave. Es un problema muy grave porque, como decimos, el 50% de las denuncias en España por delitos de esta índole sexual las víctimas son niños y niñas, como bien has mencionado. Es decir, son los principales sufridores de esta forma de violencia, una violencia extremadamente grave, pero como decíamos, es una muestra muy pequeña. Los estudios nos hablan de que probablemente esas denuncias sean solamente el 15% de los casos que se producen, porque como planteábamos antes, los niños y las niñas
muchas veces primero no saben identificar esa violencia, no saben si eso es algo malo o es algo que deberían denunciar o que incluso se culpabilizan a sí mismos por haberla sufrido, y muchas veces no saben cómo trasladarla, no saben cómo denunciarla, a quién trasladarle ese problema. Y a veces, lamentablemente, incluso aunque lo hagan, aunque lo trasladen, no se le da importancia o no se le da credibilidad al niño y la niña y queda sin perseguir ese delito, ¿no? Muchas veces, además, el agresor suele ser alguien conocido del propio niño y de la niña o incluso alguien de su entorno familiar, como se produce en el 50% de los casos. Es una violencia de la que no hablamos, que prácticamente no aparece en nuestro día a día, en nuestras noticias o de casos que conocemos, y creemos que es algo tremendamente residual, pero es mucho más normal de lo que lamentablemente queremos pensar. Ricardo, hablabas ahora mismo de la dificultad, ¿no?, de denunciar, ¿no? No sé si nos puedes dar algunos pasos que se pudieran seguir para llegar a buen término, ¿no?, esa denuncia. Lo que tenemos que hacer sobre todo es escuchar a los niños y las niñas, generar entornos de confianza, tanto en casa como en la escuela, como en cualquier otro espacio, para que el niño y la niña se sienta cómodo para poder contarnos lo que le pasa, en no prejuzgarle, no menospreciar sus comentarios o sus palabras, porque entonces va a perder esa confianza para decirnos lo que le está pasando. Una vez que hemos generado ese círculo de confianza, tener en cuenta sus palabras y escucharlas, y por tanto, si creemos que hay un indicio de una situación anormal o una situación que el niño plantea como problemática, pues investigar qué está pasando y, por supuesto, trasladarlo a las autoridades competentes cuando se trate de delitos graves, como estamos hablando, o abordarlos de otra forma con un psicólogo o con otro tipo de terapeuta para otro tipo de formas de violencia. Pero sobre todo lo que tenemos que hacer es formar a los profesionales y educar a los niños también. Es importante formar a los niños en qué es bueno, qué es malo, qué deben hacer y qué no deben hacer. Y para eso, por suerte, ha surgido una nueva ley con la que llevamos trabajando 10 años, que esperemos que aporte ese tipo de recursos, manuales y guías que están ya a nuestro alcance, pero que muchas veces no conocemos como educadores o como padres y madres, para saber cómo informar a los niños y las niñas de esta violencia, cómo trabajarlas acorde a su edad y cómo generar este tipo de herramientas y de iniciativas. Hay muchas abuelas de las antiguas que dicen, bueno, es que hay que poner en cuarentena las cosas que dicen los pequeños porque tienen mucha fantasía y a lo mejor están inventando situaciones que realmente no se producen. ¿Ocurre esto a menudo o realmente cuando un niño cuenta que, bueno, pues que está siendo agredido, que se ejerce violencia sobre ellos, es completamente cierto? Bueno, puede ocurrir, pero lo que no tenemos que hacer es menospreciar de primeras ese tipo de palabras y comentarios de los niños, ¿no? Lo que tenemos que hacer es escucharlo, analizarlo y ver qué de verdad hay en sus palabras. Generalmente, cuando un niño nos comenta una cuestión tan grave, no suele ser algo inventado. Podrá trasladarlo con otras palabras o hablar desde otro tipo de formas de expresarse o incluso magnificar ciertos acontecimientos, pero seguramente hay parte de verdad en lo que nos está contando, y lo importante sobre todo es generar esa confianza para que el niño no sienta que se menosprecia cuando traslada este tipo de problemas, porque entonces no lo volverá a hacer. El niño ya no lo comentará, no lo dirá y se lo guardará para él o para ella, con las consecuencias que tiene para que esto siga pasando y las consecuencias también en el propio niño y la niña, en su salud mental y en su desarrollo físico o emocional. Por eso es importante que siempre escuchemos a los niños y las niñas y les hagamos caso y les respetemos como haríamos con un adulto cuando nos está contando algo que le preocupa. Nos quedamos con esto último porque hay que tener en cuenta, no hay que olvidar en ningún momento que la violencia hacia los niños, hacia las niñas, los adolescentes, tiene efectos muy negativos, no solo en su presente, sino, por supuesto, también en su desarrollo futuro. Claro, el daño que sufre un niño o una niña cuando hablamos de violencia no es solo el daño en ese momento, que puede ser muy grave, sino que tiene un impacto tremendo en su desarrollo cognitivo, en su futura salud mental o en cómo entienda la violencia cuando sea un adulto. Un niño que sufre violencia física y que entiende la violencia como un método correctivo y educativo, la usará también como violencia seguramente cuando sea adulto, porque entiende que es un instrumento válido para educar, ¿no? Y lo mismo cuando hablamos de otras formas de violencia denigrante, el insulto, el maltrato o incluso el abuso sexual, va a tener un impacto clarísimo en la salud mental de ese niño y esa niña y en cómo entienda esa violencia cuando sea una persona adulta, ¿no? Es muy importante proteger a los niños y las niñas de cualquier forma de violencia en todo momento de su vida.
¿Y cómo encaja, cómo tolera, digamos, o no, la sociedad en general este tipo de violencia hacia los niños? ¿Están pendientes, les hace caso, les interesa, se dan la espalda? En fin, ¿cómo reaccionan? Cuando vemos casos muy graves, es cierto que nos alarmamos y nos preocupamos porque nos sale lo de proteger a la infancia, ¿no? Pero cuando vemos esa forma de violencia diaria en el trato constante o otro tipo de formas de violencia que no les damos valor, lamentablemente la toleramos mucho más que si fuera hacia una persona adulta, ¿no? Siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿no? Cuando la violencia de género hace 100 años nos parecía algo hasta normal como sociedad, ¿no? Era parte de cuestiones de la familia o de incluso cuestiones románticas. Y por suerte a día de hoy ya ese tipo de comentarios están totalmente denigrados. Pero cuando pasa con los niños seguimos justificando de alguna manera ciertas formas de violencia que no deberíamos justificar, ¿no? Hablábamos de ese cachete en casa, hablábamos de ese maltrato denigrante o otro tipo de tratos que hacia un adulto nunca plantearíamos, ¿no? Y yo creo que ahí esas formas de violencia menos graves o menos visuales tenemos que empezar a abordarlas y tratarlas, ¿no? Y percibirlas como lo que son, recursos innecesarios educativamente y con un perjuicio muy grave en la salud del niño y de la niña. A ver si algún día conseguimos acabar definitivamente con esa violencia, con la violencia hacia la infancia y la adolescencia. Uno de los principales objetivos de la plataforma de infancia, cuyo director nos ha atendido hoy amablemente, Ricardo Ibarra, ha tenido esa amabilidad de atendernos en esta mañana. Muchas gracias, Ricardo, y que tengas un buen día. Muchas gracias y ha sido un placer. Un saludo.